Tenemos que cancelar mañana. Courtney está devastada porque el acuerdo con Sephora no salió. Necesitamos darle espacio para su dolor en este momento. Por favor, comprende. Ese fue el mensaje de texto que mi madre me envió a las 11:51 de la noche, menos de 24 horas antes de mi fiesta de cumpleaños número 18. Una fiesta que yo misma había pagado. No lloré. No discutí. Simplemente me quedé junto a la ventana y observé cómo la furgoneta de Catherine, que había reservado hacía 6 meses, salía de la entrada. Ese fue el momento en que la hija que ellos conocían murió y nació la arquitecta de su destrucción. Antes de entrar en las consecuencias, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. ¿Alguna vez te han robado un gran momento por el drama de otra persona? Me encantaría escuchar tu historia. Para entender por qué lo quemé todo, tienes que entender la arquitectura de mi familia. Vivíamos en Buckhead, Atlanta, en una casa que parecía un pastel de bodas y se sentía como un museo. Mis padres, Jeffrey y Cynthia, no criaron hijos. Curaban activos. Mi hermana Courtney, 26, era la estrella del espectáculo. Era una influencer con seguidores bot y una personalidad que requería internet de alta velocidad para funcionar. Yo era Morgan. Tenía 20 años. Y era la gerente en la sombra. No solo vivía allí. Dirigía la operación desde que tenía 14 años. Yo era quien equilibraba el presupuesto del hogar porque mi padre no sabía usar Excel. Yo era quien escribía en secreto los ensayos de admisión a la universidad de Courtney porque ella no podía escribir empatía sin el corrector ortográfico. Yo manejaba el calendario social de mi madre, el horario de medicación de mi padre y el control de daños cada vez que Courtney tuiteaba algo ofensivo. La brecha salarial era ridícula. Courtney recibía una asignación mensual de $6.500 para mantener su imagen. Yo no recibía nada. Trabajaba de noche como asistente virtual solo para pagar mis libros de texto app. Cuando pedí ayuda con la matrícula, mi padre me dijo que la lucha forja el carácter. Cuando Courtney quiso muebles italianos importados para la renovación de su dormitorio, con un valor de $18.000, mi madre lo llamó una inversión en su marca personal. Te preguntarás por qué me quedé, por qué limpié sus desastres durante 2 décadas sin gritar. Durante mucho tiempo, pensé que solo estaba siendo una buena hija. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que no era lealtad, era supervivencia. Es lo que los psicólogos llaman la respuesta de sumisión. Cuando te crías en una casa donde el amor es condicional, aprendes que tu único valor es tu utilidad. Creía que si solo trabajaba lo suficiente, si solo arreglaba suficientes problemas, si solo me hacía indispensable, finalmente me verían. Pensé que mi trabajo era el alquiler que tenía que pagar solo para existir en su mundo. Estaba atada por una cadena invisible, convencida de que dejarlos significaría que yo no era nada. No me di cuenta de que no era yo quien los necesitaba. Ellos eran los que me necesitaban a mí. Yo era la pared de carga en un castillo de naipes. Así que, cuando me gradué como mejor estudiante, no les pedí una fiesta. La organicé yo misma. Ahorré hasta el último céntimo. Invité a los pocos amigos que tenía, a mis profesores, a las personas que realmente me veían. Se suponía que sería mi único día, el día en que no sería la solucionadora. Y entonces llegó el mensaje de texto. Courtney perdió un acuerdo de marca, algo menor, un patrocinio de vitaminas para el cabello con un valor de quizás $2.000. Y de repente, mi hito fue daño colateral. No estaban cancelando una fiesta. Estaban confirmando una verdad que yo había intentado ignorar durante 20 años. Yo no importaba. Mis sentimientos eran una molestia. Mis logros eran invisibles. Y mi obediencia, eso se acabó. La mañana de mi cumpleaños, la casa estaba en silencio. Mis padres habían llevado a Courtney a un retiro de spa a 1 hora de distancia para ayudarla a procesar su trauma. Me dejaron una tarjeta genérica en el mostrador con un billete de $50 dentro. Sin nota, solo el dinero en efectivo como una propina por un buen servicio. Lo miré fijamente por un momento, luego lo añadí a mi pila. No lloré. No grité en una almohada. Me moví con precisión quirúrgica.
Había pasado los últimos 6 meses trasladando en secreto mis pertenencias más preciadas a un trastero por si acaso. Ahora terminé el trabajo. Empaqué mi ropa, mi computadora portátil, mis diplomas y los pocos objetos sentimentales que había logrado mantener ocultos de la envidia de Courtney. Borré mi computadora portátil, eliminando todas las hojas de cálculo del presupuesto familiar, las listas de contraseñas y las bases de datos de contactos que había construido para el club social de mi madre. Dejé la llave de la casa en el mostrador de la cocina justo al lado de una sola hoja de papel. En ella, había escrito una lista de cada contraseña que había cambiado esa mañana. Banca, correo electrónico, redes sociales, servicios públicos, y abajo, escribí una frase. Renuncio al puesto de hija. Salí por la puerta principal, la cerré detrás de mí y subí a mi coche. Mientras me alejaba de los cuidados céspedes de Buckhead, no miré hacia atrás. Me sentí más ligera, como si la gravedad de repente hubiera soltado su agarre sobre mí. Conduje directamente a un apartamento estudio que había alquilado hacía 3 semanas bajo un nombre diferente, un plan de contingencia que había esperado no necesitar. Pero al abrir la puerta de mi espacio vacío y tranquilo, me di cuenta de que no solo lo necesitaba. Lo merecía. No estaba huyendo. Finalmente estaba llegando. La primera semana, mi teléfono estuvo en silencio. Sospecho que esperaban que me arrastrara de vuelta. En la narrativa que habían construido, yo era la hija ingrata. Hacer una rabieta y el hambre o la soledad finalmente me llevarían a casa. Esperaban que fracasara porque nunca se habían molestado en notar que yo era la única que tenía éxito. Le dieron 7 días. Luego, el ecosistema que había mantenido durante 6 años comenzó a sufrir un fallo en el sistema. Empezó de a poco. El wifi de la propiedad se cayó. Mi padre Jeffrey me llamó 3 veces seguidas. No dejó un mensaje de voz, pero yo sabía exactamente lo que estaba pasando. No sabía la contraseña. No sabía el proveedor. No sabía que yo negociaba el contrato cada año para mantener la fibra óptica de alta velocidad funcionando para las transmisiones en vivo de Courtney. No respondí. 2 días después, las grietas se hicieron más grandes. Courtney perdió un vuelo a Tulum para un viaje de marca. Durante años, yo había sido su agente de viajes personal, rastreando su itinerario, registrándola y organizando el Uber Black al aeropuerto. Esta vez, apareció en la terminal equivocada con 3 horas de retraso porque no sabía leer un reloj de 24 horas. Me dejó un mensaje de voz que era 90% gritos y 10% amenazas de demandarme por sabotaje. No parecía darse cuenta de que no hacer nada no es sabotaje. Es simplemente la realidad. Luego vino el golpe fuerte. Mi padre perdió una cena con un potencial inversor ángel. Yo solía sincronizar su calendario, enviar los correos electrónicos de confirmación e incluso preparar sus notas informativas. Sin mí, la alerta del calendario no sonó. Estaba sentado en su estudio bebiendo whisky mientras un hombre con un valor de $40 millones esperaba en un asador en el centro. El mensaje de voz cambió de tono. Pasaron de molestos a frenéticos a viciosos. Estás siendo egoísta. Mi madre siseó al teléfono. Esta casa se está cayendo a pedazos y estás jugando. Vuelve a casa y arregla esto. No me echaban de menos a mí. Echaban de menos el servicio. Echaban de menos la infraestructura. Observándolos caer en espiral desde la tranquila seguridad de mi apartamento estudio, me di cuenta de algo profundo sobre la naturaleza de su estilo de vida. Antes pensaba que eran poderosos. Me intimidaba su riqueza, su estatus, la forma en que entraban en una habitación y exigían atención. Pero me di cuenta de que lo que estaba viendo no era poder. Era la ilusión de poder de una billetera vacía. En sociología, existe una distinción entre ser rico y aparentar riqueza. Mis padres eran artistas. Su estatus era una disonancia cognitiva, una brecha entre su realidad y su autoimagen que solo podía ser cerrada por un mantenimiento constante y agotador. No poseían su posición en la sociedad. La alquilaban. Y el alquiler se pagaba con deudas, favores y mi trabajo invisible. Sus vidas enteras eran un escenario. Desde el frente, parecía un palacio de mármol.
Pero yo era la que estaba detrás del escenario sosteniendo los accesorios de madera contrachapada y uniendo el cableado con cinta. Cuando quitas al director de escena, el público finalmente ve que el castillo está hecho de cartón. No se estaban derrumbando por mala suerte. Se estaban derrumbando porque sin alguien que curara constantemente su realidad, la verdad de su incompetencia era imposible de ignorar. Estaban funcionalmente en bancarrota, no solo financieramente, sino también competentemente. Y por primera vez, no corría al escenario para volver a unirlo. Estaba sentada entre el público viendo el espectáculo. Tardó 12 meses en que el silencio se solidificara en una pared. En ese año, no solo sobreviví. Aceleré. Terminé mi carrera un semestre antes, graduándome con honores summa cum laude sin un solo miembro de mi familia en el público. A los 21, trabajaba como líder de operaciones en una startup de tecnología financiera. Ganaba 6 cifras, construyendo una cartera y finalmente respirando un aire que no sabía obligación. Desde la distancia, observé el accidente automovilístico en cámara lenta de mi vida anterior. Los rumores en Buckhead eran deliciosos. Courtney había sido incluida en la lista negra por 3 importantes agencias de talentos por falta de profesionalismo crónica, que en la jerga de la industria significa llegar tarde y con resaca. Mis padres estaban liquidando discretamente activos. Primero, la casa de vacaciones en Highlands, luego el Porsche antiguo. Estaban vendiendo los accesorios para mantener las luces del escenario encendidas. Sentí una lástima clínica distante por ellos, como ver un documental de naturaleza donde la gacela es demasiado lenta. Luego llegó el día en que decidí mejorar mi vida. Encontré un loft en Midtown, con ladrillo visto y ventanales de suelo a techo. El tipo de lugar que indicaba que habías llegado. Tenía el salario. Tenía los ahorros. Entré en la oficina de arrendamiento con la confianza de alguien que había diseñado meticulosamente su propia estabilidad. La agente de arrendamiento, una mujer que me había estado sonriendo cálidamente durante 20 minutos, de repente dejó de escribir. Su rostro se relajó. Apartó el monitor de mí, su voz bajó a un susurro. Dijo que había un problema con mi verificación de crédito. Dijo que yo estaba marcada. Dijo las palabras, deuda pendiente masiva. No discutí. Salí a mi coche, abrí mi computadora portátil y saqué mi informe de crédito completo. Esperaba un error administrativo. Quizás una factura médica que había pasado por alto durante la mudanza. Lo que vi no fue un error. Fue una ejecución. Había 4 cuentas nuevas abiertas en los últimos 11 meses. 3 tarjetas de crédito de alto límite y un préstamo personal. El saldo total era de $280.000. Me senté allí en el estacionamiento, con el aire acondicionado zumbando, y revisé el historial de transacciones. Era un mapa de la vida de Courtney. Había cargos por el retiro de influencers en Tulum del que ella había publicado. Cargos por la renovación de vestuario que, según ella, fue regalada por marcas. Un pago inicial de arrendamiento de un G-Wagen que dijo que estaba probando para una asociación. Las fechas coincidían perfectamente. Comenzaron 3 semanas después de que me fui. 3 semanas después de que corté el suministro de mi trabajo, habían decidido cosechar el suministro de mi crédito. No solo habían robado mi dinero. Habían robado mi identidad para subsidiar su engaño. Sabía exactamente cómo lo justificaban. En sus mentes, esto no era robo. Era un reembolso. Creían que les debía esto. Probablemente se dijeron a sí mismos que criarme, alimentarme y alojarme tenía un precio. Y como había renunciado a mis deberes, simplemente estaban cobrando el pago atrasado. Yo no era una hija para ellos. Yo era una clase de activo diversificado, y me estaban liquidando para mantener a la niña de oro brillando. Cerré la computadora portátil. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Una calma fría y metálica se apoderó de mí. Esto ya no era una disputa familiar. No se trataba de una fiesta de cumpleaños o de sentimientos heridos. Habían cruzado la línea de la paternidad tóxica al crimen federal. Habían apostado por mi silencio.
Habían apostado a que yo seguía siendo la sumisa, la solucionadora, la chica que tragaría veneno para mantenerlos a salvo. Apostaron mal. Cogí mi teléfono y marqué un número que había guardado para emergencias. No llamé a mi madre. No llamé a mi padre. Llamé a un contador forense. Contraté a una abogada, una mujer llamada Ellen, especializada en fraude familiar. Era cara, pero no estaba pagando con el dinero de mis padres. Estaba pagando con el mío propio. El proceso fue quirúrgico. Recopilamos las pruebas, los informes de crédito, las firmas no autorizadas, la línea de tiempo de mi partida versus las aperturas de cuentas. Ellen redactó la demanda. No fue solo una orden de cese y desista. Fue una denuncia formal presentada en un tribunal civil por robo de identidad, fraude y angustia emocional. No enviamos un mensaje de texto de advertencia. Los notificamos. Un notificador judicial se acercó a la puerta principal de la propiedad de Bugeat un martes por la mañana justo cuando mi padre salía para la oficina. Yo no estaba allí para verlo, pero puedo imaginar la escena, la confusión, la negación, la comprensión de que la hija invisible se había convertido en la amenaza más visible en sus vidas. Las consecuencias fueron inmediatas y nucleares. Mi teléfono explotó, pero no respondí. Lo dejé sonar. Dejé que los mensajes de voz se acumularan. Morgan, esto es una locura. Mi madre sollozó en la grabación. Solo lo estábamos pidiendo prestado. Es dinero familiar. No puedes demandar a tus propios padres. Pero pude y lo hice porque la demanda era de dominio público. No se mantuvo en silencio. En Bugeat, los chismes viajan más rápido que la luz. La noticia de que los prominentes Jeffrey y Cynthia estaban siendo demandados por su propia hija por casi $300.000 en fraude golpeó el circuito del club de campo como una bomba. Los inversores se retiraron del negocio de mi padre, citando inestabilidad. Las invitaciones sociales se agotaron. Eran radiactivos. El imperio no solo se desmoronó. Se desintegró. 2 semanas después, mi intercomunicador zumbó. El portero me dijo que mis padres estaban abajo. Le dije que los dejara subir. Parecían fantasmas. Mi padre, normalmente tan impecablemente vestido, llevaba un traje que parecía haber dormido con él. El rostro de mi madre estaba hinchado de tanto llorar. Se pararon en mi loft, rodeados por la evidencia de mi éxito independiente, y se veían pequeños. Por favor, dijo mi padre, con la voz quebrada. Por favor, retira la demanda. Lo perderemos todo. Podría ir a la cárcel. Los miré, realmente los miré por primera vez en años. Esperaba sentir ira. Esperaba sentir triunfo. Había imaginado este momento 1000 veces, el momento en que volverían arrastrándose, suplicando clemencia. Pero de pie allí, viéndolos llorar en mi sala de estar, no me sentí triunfante. No sentí nada. No era odio. No era amor. Era una profunda y tranquila indiferencia. Era la paz del chivo expiatorio que finalmente ha salido del desierto. Me di cuenta entonces de que lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. Odiar significa que todavía te importa. Odiar significa que todavía tienen poder sobre ti. Indiferencia significa que eres libre. No retiraré la demanda, dije. Mi voz era tranquila, firme. Pero les ofreceré un acuerdo. Levantaron la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos. Liquidarán la casa, dije. Venderán los coches. Venderán los muebles. Pagarán cada céntimo de la deuda que sacaron a mi nombre inmediatamente. Firmarán una confesión admitiendo el fraude para que mi informe de crédito sea limpiado. Y firmarán una orden de no contacto. Si alguna vez intentan contactarme de nuevo por cualquier razón, el acuerdo será nulo. Y presionaré para que se presenten cargos criminales. Mi madre sollozó. ¿Pero dónde viviremos? ¿Qué hay de Courtney? Eso dije, no es mi problema. Firmaron. No tuvieron elección. 6 meses después, pasé en coche por la vieja casa. Había un letrero de vendido en el jardín.
Un camión de mudanzas estaba en la entrada. Observé desde la distancia cómo mis padres cargaban cajas en un U-Haul alquilado. Courtney estaba sentada en la acera mirando su teléfono, probablemente tratando de encontrar a alguien a quien culpar. No me detuve. No saludé. Simplemente seguí conduciendo. Ahora no tengo deudas. Mi crédito está restaurado. Tengo una carrera que construí, un hogar que pago y un círculo de amigos que me aman por quien soy, no por lo que puedo arreglar. Ya no tengo padres. No tengo una hermana, pero tengo algo mejor. Tengo paz. Si alguna vez has tenido que quemar un puente para salvarte, comparte esta historia. Y si todavía sostienes el fósforo, sabe que la paz espera al otro lado. Gracias por ver.